Bienvenidos al especial del informe presidencial, el cuarto informe que hace el presidente Enrique Peña Nieto, ahora con un formato distinto, en un formato donde convive con jóvenes y donde responde a sus preguntas. Jóvenes que pues son representantes de la sociedad civil y todos vienen de distintos gremios, ¿no? Vemos jóvenes que representan a los emprendedores, jóvenes que representan a la clase trabajadora, jóvenes que representan a las Fuerzas Armadas, a la Marina, distintos perfiles de la juventud mexicana. El presidente hace este montaje para rendir pues pronunciamientos acorde a inquietudes recientes sobre su ejercicio presidencial, pero que tienen que ver más con escándalos que con una labor de informar que está haciendo el gobierno. Y ese es uno de los principales problemas, podríamos decir, porque a lo mejor se enfocan muchos esfuerzos en estar contestando cuestiones de otro tipo de corte, a diferencia de las acciones que tienen que hacer las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo Federal. Vamos a ver esta compilación de videos donde vemos lo más importante que sucedió en este cuarto informe de gobierno. Tenemos la obligación de estar al tanto de lo que está pasando y en función de eso proponer. Si lo que se está haciendo no nos gusta, es menester aportar con nuevas propuestas, enriquecer el debate público. Porque al final del día es México, es donde vives. Es importante saber los cambios que están pasando en tu país, ver lo que está pasando también en el mundo y hacer una mejora o trabajar, dar un plan de acción en base a lo que está pasando. De lo que estoy convencido es que México se construye en la experiencia y en el éxito de cada uno de los mexicanos, en lo que cada uno aporta, en su experiencia de esmero, de empeño, de todos los días. Todos vamos construyendo a México, lo vamos haciendo entre todos. Me pareció muy bien, abierto, no hubo inhibiciones, ni esto no puedes preguntar, esto sí, esto no. Sin duda alguna el formato es lo que está haciendo que se rompa un paradigma. Estamos en una etapa en la comunicación donde el ejercicio que se hizo ahorita, pues hay que aplaudirlo. Es mejor de esta manera porque abre más espacio a la gente para que se pueda comunicar y para que expresemos nuestras dudas. Somos un grupo de jóvenes que estamos muy activos y siempre estamos buscando alguna manera de informarnos, de pertenecer a este país. Entonces es un buen formato lo que está haciendo y me encantó. Y yo quisiera saber sus 2 siguientes años de gobierno. ¿Qué vamos a hacer en materia ¿Qué van a de hacer en materia de seguridad? A ver, hoy estamos definiendo una estrategia muy particular para los 50 municipios que están generando 40% de la criminalidad donde no se esté reproduciendo. Pues esperemos que se siga haciendo, ya que de esta forma nosotros tenemos podemos decir que esa certidumbre de poder hacer preguntas directas. Es indispensable. La sociedad debe de ser partícipe en la vida pública y en la política. Ustedes, los jóvenes, deben alentar el espíritu crítico, que es justamente lo que alienta el que se den los grandes cambios y las grandes transformaciones que el país necesita. Den espacio justamente a la crítica, pero nunca pierdan realmente el optimismo que debe caber siempre en su corazón, porque entre todos estamos construyendo una mejor nación. Muchísimas gracias.
cuarto informe de gobierno, llevamos 2/3 partes de este sexenio y la credibilidad, la popularidad de la administración es bajísima, es increíblemente baja. Pareciera que no podríamos molestarnos más o creer menos, pero semana con semana nos sorprendemos de que lo logramos. Pues puede tener repercusiones. Tal vez entiendo este argumento que ya nos mencionó, en donde tal vez coincido en que la administración del gobierno federal no está aquí para ser popular, no está para caerles bien, pero coincidiría completamente si viéramos los resultados y me parece que una gran población aún no ve los resultados que quisiera ver. No vemos, no lo vemos desmintiendo al candidato Trump en cuanto a lo que se dicen, no vemos el Sistema Nacional Anticorrupción, no vemos una rendición de cuentas satisfactoria tanto en conflicto de intereses como en conflicto de académicos, no sé cómo decirlo. No vemos los resultados. Entonces, y claro que como muchos mexicanos, muchos jóvenes, me gustaría preguntar dónde están esos resultados, dónde está este Sistema Nacional Anticorrupción, dónde está esa urgencia que debería tener el gobierno por acabar con la corrupción que tanto desarticula las buenas intenciones con la realidad social. Me gustaría preguntar acerca de eso, pero la verdad no quisiera tener una respuesta coreografiada. No me gustaría tomar un tema que ya se ha manejado, que podríamos ver en los informes que no nos satisfacen, pues. Pero sí quiero poner ese dedo en el renglón de que quedan 2 años en el que vamos a seguir muchos jóvenes buscando esos resultados, exigiendo esa rendición de cuentas que tanto necesitamos, tanto queremos, porque tal vez no pueda importar la popularidad o la credibilidad, pero tampoco vemos los resultados. Entonces, para puntualizar una pregunta que es más como de interés personal y va más en el sentido de colgar otro pendiente en la agenda, que tal vez no es el mismo que ya mencioné en este contexto. Muchas personas, muchos jóvenes tienen esta opinión que acabo de mencionar, y sobre todo jóvenes universitarios, jóvenes académicos. ¿Cómo en este escenario tan adverso de poca credibilidad, poca popularidad y tanta falta de rendición de cuentas, usted va a apoyar a la academia mexicana, a los jóvenes que se encuentran en la academia, si es sobre todo este sector de la población que es el que menos cree en el gobierno federal ahora? Bueno, tal vez una percepción personal, pero ¿cómo va a encaminarse a hacer que sea próspero la academia, que tenga investigación de productividad para el país con todo este ambiente tan adverso de dificultades? Muchas gracias, José Ramón. Pues mira, yo creo que el video sintetiza mucho de los logros que hay. ¿Y cuáles son los logros que algunos dicen que no existen? Bueno, pues somos un país que tiene hoy estabilidad económica, somos un país que hemos cuidado precisamente la estabilidad de la economía nacional en defensa de la economía de las familias mexicanas. Hoy como nunca tenemos la cifra de inflación más baja de la historia de México. ¿Y esto en qué repercute o en qué beneficia? Bueno, pues le da mayor poder adquisitivo al ingreso de las familias mexicanas. Es defender justamente el ingreso de las familias mexicanas y es precisamente por actuar de forma responsable. Hoy tenemos mayor generación de empleo, empleos como nunca se han creado. Hoy tenemos toda una infraestructura que quien la quiera apreciar y ver, ahí está. Quienes no la quieran ver, como dice el eslogan que he manejado para esta campaña, las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Están las historias personales de mucha gente. No es solo lo que ha hecho este gobierno, José Ramón. Es lo que hace cada una de las mexicanas y mexicanos que en su diario actuar, en su diario quehacer, están contribuyendo a la construcción de esta nación. México no la hace el presidente de la República, José Ramón. El presidente de la República y un gobierno ponen los mecanismos, los instrumentos, y ahí está lo que se ha desarrollado. Quien lo quiera ver, quien le quiera dar crédito, reconocimiento, pero ahí está. Es innegable que ahí están las cifras, ahí están las obras,
ahí están los testimoniales. Y además te invito para que en la página de internet puedas conocer a mayor detalle el reporte o el informe que estoy presentando al Congreso en una forma además ejecutiva o sintetizada del informe que envié hoy al Congreso. Pero de lo que estoy convencido es que México se construye en la experiencia y en el éxito de cada uno de los mexicanos, en lo que cada uno aporta, en su experiencia de esmero, de empeño de todos los días. Todos hacemos patria todos los días, todos vamos construyendo a México, lo vamos haciendo entre todos. Vivimos, afortunadamente, en un país democrático, en un país donde caben todas las expresiones y todas las posiciones, y en donde mi gobierno, particularmente José Ramón, ha sido respetuoso de quienes le apoyan y de quienes no están a favor del gobierno, de quienes son críticos y de quienes simpatizan con el gobierno. Mi tarea no es otra más que poner lo mejor de mi esfuerzo y de mi empeño para servir a México. Ahí están las imágenes, obviamente pues un espacio donde se le pide a la juventud, jóvenes que por supuesto simpatizan con el ejercicio del presidente de la República, pero también jóvenes que atienden la consigna de mantener un espacio de cordialidad, de respeto. Solamente un joven pidió que ya no fuera coreografiada este tipo de respuestas que hace el presidente, ensayadas previamente, aprendidas previamente. Solamente un joven se atrevió a hacer eso. Pero bueno, este cuarto informe comienza con un eslogan que dice: lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. En efecto, pues la popularidad del presidente está por los suelos. Ya no es un hombre popular positivamente, es un hombre cuyo prestigio, cuya popularidad es negativa y su aprobación entre los ciudadanos pues queda nula prácticamente, y así no se puede ejercer el acto de gobernar. Así no puedes actuar como un presidente de la República sin el respaldo de la sociedad mexicana. Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. En efecto, señor presidente, pero nosotros tenemos que saber aquello que está mal. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el presidente actualmente? Lo que se hizo, qué saldo, qué balance deja en la República Mexicana, y de ahí sacar un nuevo diagnóstico y pronunciar los ejes que van a servir para trabajar los siguientes 3 años de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a esa prioridad del diagnóstico que usted saca de la República Mexicana. Pero si usted no lo dice, si usted se quiere enfocar en ciertas cosas donde implícitamente pues está usted, aunque diga que no le importa su popularidad, si está trabajando por rescatar su popularidad de manera positiva, nos tiene que decir cuál es el balance. Y lo más importante es que en este informe presidencial se necesita balance de lo que se ha hecho y también de lo que no se ha hecho y los errores que se han cometido, por supuesto. ¿Cuál es el balance del ejercicio de este gobierno federal? Y se necesita mucha sobriedad para responderlo. Ayer veía un debate donde participaba el presidente del PRI, Enrique Ochoa, y también Luis Videgaray. La sobriedad que tiene Luis Videgaray para contestar argumentos, contraargumentos, réplicas, inquietudes e inconformidades es la que se necesita para tener frialdad en construir un panorama que te dé un escenario, un diagnóstico para saber qué hacer, dónde estamos, qué hicimos, dónde estamos y qué hacer para el siguiente periodo. Pero si no se tiene ese balance, no se puede saber qué hacer, no se puede tener este diagnóstico, no se puede tener una radiografía de los síntomas de la nación. Necesitamos tener una radiografía. Y en ese sentido, atacar los cánceres, atacar los tumores, atacar aquello que esté enfermando, aquello que duele. Y a partir de ahí, entonces, emprender acciones que vengan a subsanar, que vengan a sanar eso. De ahí se construyen las políticas públicas y la oferta discursiva y también pragmática del gobierno federal. Pero si no se tiene, se siguen cometiendo este tipo de errores. Otra vez, mala asesoría al presidente de la República.
Es necesario la constante del diagnóstico, es necesario tenerlo presente siempre y sobre todo cuando emites tu informe de gobierno. Esto es lo que hicimos en este año, esto es lo que ha venido sucediendo también después de que comenzamos la administración, y esto nos ha venido a resultar con varios pendientes en nuestra agenda, y hemos movido también las prioridades en nuestra agenda de trabajo. Eso es lo que tú tienes que decir cuando vas a emitir un informe de gobierno, no solamente federal, sino también local, y no estar pensando, como han hecho otros actores en este municipio, en cosas fantásticas, mágicas, o estarse excusando de que todo cuesta mucho, pero al final no van a hacer nada. No, tenemos que aterrizar. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? ¿Qué hice? ¿Dónde estamos? Etcétera. Ya lo comenté. Es necesario saber entonces con este informe en dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso la importancia de que el presidente de la República presente su informe en el Parlamento, en la Cámara, en el Honorable Congreso de la Unión. Para eso es el Honorable Congreso de la Unión, para que ahí se geste el debate y entonces se vuelvan a reunir las voces y entonces se presente un plan estratégico para construir realidades en el país. Es necesario saber qué hacer. Y si el presidente de la República está muy enfocado en decir aquello que está bien, aquello que cuenta mucho y no en aquello que no se cuenta, porque señor presidente de la República, señores priistas, señores que ustedes están aplaudiendo este eslogan y aquellos a los que se les ocurrió este eslogan, aquello que no se cuenta es aquello que a veces duele más. Aquello que no se cuenta es malo, es negativo. Aquello que no se cuenta suele suceder en descubrir actos de corrupción. Y eso pequeño tal vez que no se cuenta, porque los políticos encubren sus actos de corrupción, pues eso no lo cuentan, lo encubren, lo omiten. Y entonces lo descubre uno con investigaciones especiales, lo descubre y cuando desmantelas toda esta red de corrupción, toda esta cloaca llena de lo peor que puede haber en el ejercicio moral y ético de un funcionario público, pues es lo que viene a romper y a manchar a toda una sociedad en sus valores. Y por eso se pierden los valores. Aquello que no se cuenta, cuenta mucho. Aquello que no se cuenta es la corrupción de los políticos, son sus malos manejos, su influyentismo, su tráfico de influencias, cómo ellos gestan acciones para beneficiarse a su persona y no para beneficiar al país, cómo se burlan de la pobreza, cómo implementan acciones para incrementar la pobreza. Todo eso cuenta mucho y todo eso no lo dicen. Aquello que no dicen es lo que cuenta y lo que vale más, porque eso nos va a revelar en qué condición ética y moral nosotros estamos como sociedad, cómo estamos fundamentando actores políticos que están ahí ejerciendo el poder en las esferas más altas del país. Ellos nos representan, ellos representan el sentir y el valor moral que tiene la sociedad mexicana. Y si ellos entonces descubrimos que tienen toda esta corrupción, toda esta negatividad, pues entonces nos van a venir a representar un diagnóstico, una radiografía de lo enfermo que está esta sociedad. Aquello que no cuentan los políticos, cuenta mucho. Aquellos empresarios que compran puestos públicos para sus familiares, cuenta mucho. Aquellos empresarios que financian a políticos corruptos, cuenta mucho. Y no lo dicen. Aquellos políticos que se vanaglorian y que han robado para comprar nuevamente puestos públicos y manipular esto como sus empresas familiares, cuenta mucho. Y eso no lo dicen y eso no lo cuentan. Y si el presidente de la República no se quiere enfocar en aquello que no se cuenta, como son las violaciones a los derechos humanos, la corrupción que hacen los medios cargos, los medios mandos, la corrupción que hay en el ámbito local, en el ámbito municipal, cómo los presidentes municipales y los que son honestos están vulnerables ante el crimen organizado, ponen en riesgo su vida. Si eso no lo quieres
si no lo quieres escuchar, si no quieres que te lo cuenten, pues eso cuenta mucho de qué presidente tenemos. Clinton, en el caso de Hillary Clinton, después de la visita de Donald Trump, nada más para poner esto en contexto, para ponerlo sobre la mesa, dijo que en caso de ganar las elecciones propondrá una reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno, contundente afirmación para ganarse el voto de los latinos. Un espectro, esto nos representa un espectro de la importancia que tiene Clinton sobre el electorado norteamericano, pero también dijo Hillary Clinton en ese mismo espacio donde pronunció este plan de reforma migratoria, dijo que le preocupan mucho las desapariciones forzadas en México y las violaciones a los derechos humanos. Entonces, si en el extranjero, si actores ajenos al país, si actores externos en el país se preocupan por aquello que no se cuenta y que no quiere contar el presidente de la República, pues eso cuenta mucho. No podemos dejar que actores externos, que actores fuera de nuestra casa estén señalando aquello que está mal y aquello por lo que se debe trabajar en las políticas públicas. Tenemos que contarlo eso. Nosotros queremos ver un presidente que se pronuncie, que se postre en un plato, que se postre en un escenario y entonces diga todo lo que acabo de mencionar. Tenemos graves violaciones a los derechos humanos. Estamos trabajando con diferentes organizaciones no gubernamentales. ¿Para qué? Para subsanarlo. En mi gobierno va a haber sanciones a todos los actores que trabajen en las fuerzas federales, en la Marina, en el Ejército, y aquellos que violen los derechos humanos, que no estén apegados a este marco normativo de operaciones para resguardar la seguridad pública, pues ellos van a tener que acatar la normatividad de haber faltado a estas situaciones, incluso con castigos bastante severos. Esas cosas importan. Hay que solventar las inquietudes generales. No solamente hablar que hice 3 calles, que hice una autopista y que gracias a mi autopista, a la autopista que mi gobierno construyó, ahora ha venido más inversión a esta región del país. Hay que precisar, hay que ahondar en los temas de política de gobierno. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Opinión y Libertad.